Me gustaría que confirmen que el audio y el video están funcionando de manera correcta. Lo escucha perfectamente, señor ministro. Pues tan gentil. Puede continuar. Muchas gracias, señor secretario. Bueno, antes que nada, presidente, asambleístas, me gustaría una vez más expresar una nota de solidaridad con todas las personas allegadas a las asambleístas, a los asambleístas que el día de hoy acompañan en esta sesión y en general una nota de solidaridad con todos los ecuatorianos que han sido víctimas en sus entornos cercanos por el efecto de esta pandemia. Efectivamente, como se mencionó, el artículo 12 de la ley humanitaria establece que en el plazo de 30 días contados desde la vigencia de la ley, el presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera deberá comparecer al Pleno de la Asamblea para informar sobre el cumplimiento de ese artículo. El artículo 12 señala específicamente lo siguiente: reprogramación de pago de cuotas por obligaciones con entidades del sistema financiero y no financiero. La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, dentro de los 10 días siguientes a la vigencia de la presente ley, deberá emitir una resolución para que, durante el periodo de vigencia del estado de excepción por calamidad pública y hasta 60 días después de finalizado el estado de excepción, todas las entidades del sistema financiero nacional, incluidas las entidades emisoras y autorizadas para emisión de tarjetas de crédito y que tengan como giro del negocio operaciones de crédito, efectúen procesos de acuerdos con sus clientes para reprogramar el cobro de cuotas mensuales generadas por cualquier tipo de obligación crediticia. El acuerdo sobre la reprogramación al que lleguen las instituciones con sus clientes podrá incluir diferimientos y reprogramaciones de cuotas impagas. Asimismo, durante el periodo del diferimiento, todas las entidades referidas anteriormente quedan prohibidas de generar intereses de mora sobre el capital de los valores diferidos. La reprogramación que trata este artículo se aplicará por iniciativa de las propias entidades o en acuerdo con sus clientes y beneficiará a las personas naturales o jurídicas que lo hubieran solicitado y cuya solicitud hubiera sido aceptada por las entidades. La resolución de la Junta establecerá el tratamiento correspondiente a las provisiones, mora y otros aspectos técnicos para la aplicación de este artículo. Presidente, asambleístas, voy a dar lectura entonces al informe correspondiente. Como es de conocimiento general, la situación que atravesamos los ecuatorianos es muy compleja. Hasta antes de marzo de 2020, pese a todas las dificultades y problemas estructurales que veníamos enfrentando, habíamos logrado poner al Ecuador en la ruta correcta para garantizar sostenibilidad fiscal de largo plazo, protección a los más vulnerables, mejoramiento de las condiciones para el empleo productivo. Sin embargo, la pandemia trastocó todos los propósitos en todo el mundo, no solamente en el país. A los efectos de la pandemia debemos sumar la serie de factores externos que han impactado nuestra economía. Las consecuencias de la emergencia sanitaria han sido devastadoras para las arcas del Estado. Y no se diga para los hogares, para las economías que más necesitan. Pues cuando existe una crisis de oferta y demanda, se rompe la cadena de pagos. Si la empresa no puede ofrecer productos porque no hay demanda, pero además porque el negocio debe permanecer cerrado, el consumidor no puede comprar. La empresa a su vez no puede pagar a sus empleados, proveedores ni a sus acreedores. Por lo que la magnitud de los efectos de esta crisis ha sido devastadora, no solo en el ámbito humano, sino en los efectos tanto en la macroeconomía como en el bolsillo de la gente. Por eso tuvimos que pensar y actuar rápido para proteger a las familias ecuatorianas. Entre otras acciones, propusimos como Gobierno Nacional la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Pese a que esta ley no se consolidó en nuestra idea original, se mantuvo la esencia y se conservaron las decisiones de ayuda que ya había iniciado el Gobierno Nacional. El 16 de marzo, el presidente de la República declaró el estado de excepción. Inmediatamente, desde el Frente Económico, solicitamos a las autoridades competentes de control que remitieran informes para disponer el diferimiento o reprogramación de los créditos de los ecuatorianos.
porque veíamos que la situación iba a tornarse sumamente complicada para los hogares por causa del aislamiento y la paralización de la actividad productiva. De la información que solicitamos a las superintendencias, tanto la Superintendencia de Bancos, mediante los oficios 0142 y 0144 del 17 y 20 de marzo respectivamente, así como la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, mediante oficio 08791 del 19 de marzo, remitieron sus informes para prevenir y atender la delicada situación de sus clientes. Insisto, estos informes fueron entregados el 17, 19 y 20 de marzo, luego de que desde el Frente Económico hiciéramos la solicitud a estos organismos de supervisión, una vez declarado el estado de excepción el 16 de marzo. Sobre la base de esos dos informes, entonces, la Junta remitió las resoluciones 568 y 569, ambas con fecha 22 de marzo, en las que, de manera excepcional y temporal, se determinó que tanto las cooperativas como los bancos públicos y privados debieran modificar las condiciones de los créditos manteniendo las calificaciones originalmente pactadas y sin afectar la calificación que tenían al entrar en vigencia dichas resoluciones. ¿Qué logramos con estas decisiones? Empezar a dar un respiro a las personas. Al poder reprogramar el pago de sus créditos, los ecuatorianos obtuvieron una serie de alivios a su economía. Específicamente los siguientes. Las personas que tuvieron que reprogramar sus deudas no fueron reportadas a Central de Riesgo como morosas. Su calificación de riesgo no se dañó, es decir, mantuvieron la que tenían antes de reprogramar. No incurrieron en pagos de intereses sobre intereses, ni tampoco intereses de mora. No tuvieron costos adicionales por la reprogramación y obtuvieron además periodos de gracia. Es así que, gracias a un acuerdo entre las partes, entre la institución y el cliente, y de manera voluntaria, se logró brindar toda la flexibilidad necesaria para ajustar la capacidad de pago del cliente a su nueva realidad. Cabe resaltar que esas normas permitieron que muchas entidades del sistema financiero ampliaran los beneficios de manera automática y generalizada para todos sus clientes. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos de haber tomado oportunamente esas acciones? Con corte a junio, las siguientes cifras. En el caso del sistema financiero privado, es decir, los bancos privados pequeños, medianos y grandes, se registraron hasta junio, una vez que fueron emitidas estas normas desde marzo, 1.977.246 operaciones de diferimiento por alrededor de 10.800 millones de dólares, de los cuales cerca de un 40% se distribuyen en 22 de las 24 provincias del país, conforme datos reportados por la Superintendencia de Bancos. Es muy importante señalar que según datos adicionales de la Asociación de Bancos, más del 70% de la cartera de crédito ha sido diferida, es decir, más del 70% de la cartera de microcrédito ha tenido las condiciones para reprogramar y para diferir sus pagos. En el caso de las cooperativas, es decir, del sector de la economía popular y solidaria, en función de la información reportada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, se registran 840.584 operaciones de diferimiento, que sumaron 6.581 millones de dólares, es decir, prácticamente un 40% del total de la cartera. El 66% de esas operaciones se dio en aquellas provincias donde más impacto causó el COVID. Es decir, si sumamos a aquellas personas y empresas que se acogieron al sistema de diferimiento y de reprogramación de pagos desde que se emitieron las leyes en marzo,
hasta que, hasta el último corte, que es el mes de junio, incluido el plazo que incorpora ya las resoluciones de derivadas de la Junta de la Ley Humanitaria, tenemos cerca de 3 millones de personas que han sido beneficiadas, o 3 millones de operaciones, para ser mucho más específico, por alrededor de cerca de 18,000 millones de dólares, tanto entre el sector cooperativo como el sector público y privado, de la banca pública y privada. En el caso concreto del sector financiero público, se realizaron 117,392 operaciones de diferimientos extraordinarios por más de 500 millones de dólares, de los cuales 311 millones corresponden a la CFN, Corporación Financiera Nacional, 116 millones Banecuador, 72 millones el Banco de Desarrollo del Ecuador y 16,8 millones en la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. Recordemos que esta es una corporación de segundo piso que financia a las cooperativas. Entonces, no solo que las cooperativas financiaron a sus clientes en las reprogramaciones, sino que también CONAFIPS financió a las cooperativas en los créditos que CONAFIPS tiene con las cooperativas. Sin embargo, señoras y señores asambleístas, estas acciones, si bien las consideramos de suma importancia, no eran suficientes. Enfrentábamos otros problemas de ese momento, que posiblemente no eran latentes en el día a día del ciudadano, pero sí demandaban de una solución para evitar que más empresas pudieran entrar en problemas y que personas que habían invertido en el mercado de valores perdieran ese dinero. Recordemos que cuando hablamos del sistema financiero en su integralidad, también tenemos que incluir al mercado de valores, en donde las empresas, columna vertebral de la actividad económica y la generación de empleo, podían correr el riesgo de venirse abajo, dado que mantenían allí importantes inversiones y obligaciones. Por esta razón, ampliamos nuestra capacidad de acción para solucionar este problema que estaba en ciernes. Es decir, observábamos que muchos inversionistas no iban a recibir sus pagos de capital e intereses, dado que las empresas que habían emitido esas obligaciones simplemente no iban a poder pagarlas, fruto de esta ruptura de la cadena de pagos y de esta fractura en la liquidez de las empresas. Eso habría generado un colapso, ciertamente, en el mercado de valores relacionado a esas operaciones, pero sobre todo se habría entrado en un escenario jurídico completamente hostil. Debíamos hacer algo urgente, por lo que el 4 de abril la Junta emitió la resolución 571, por medio de la cual las empresas tuvieron la oportunidad de llegar a acuerdos con las 2/3 partes de los inversionistas para evitar una cesación de pagos, que traería consecuencias nefastas para el dueño del papel y para el emisor del papel. Esto fue un alivio para muchas empresas. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Compañías, entre abril y junio, un total de 65 empresas de distintos sectores económicos, manufacturas, comercio, servicios, construcción, etcétera, pudieron realizar diferimientos de pagos. Esas empresas proveen empleo a casi 17,000 personas, lo que significó un efecto positivo importante en términos laborales. Es importante puntualizar y subrayar que uno de los principales inversionistas en el mercado de valores es el BIES, es decir, la Seguridad Social a través de su banco. Si no encontrábamos una solución a este problema, básicamente la Seguridad Social no iba a poder recibir los pagos por los títulos en los que invirtió y ello iba a complicar su posición de liquidez en el mediano plazo. Debo mencionar que las operaciones que mantenía el BIES en el mercado de valores fueron reestructuradas en un 100%. Otro efecto que generó preocupación en la ciudadanía era qué iba a pasar con los seguros privados. Vimos que no era necesaria una resolución en ese momento porque ya existe normativa que protegía al consumidor. El Código de Comercio, en su artículo 713,
y la Ley de Medicina Prepagada, en su artículo 31, establecen que, aunque el usuario se atrasara 3 cuotas en su seguro médico, no se le podía retirar la cobertura del seguro. Posteriormente, si bien en un inicio las resoluciones de marzo 568 referente a los créditos en economía popular y solidaria y 569 sobre los créditos en las entidades financieras del sector público y privado tenían un alcance de 60 días, vimos la necesidad de ampliar ese plazo 60 días más. ¿Para qué? Para garantizar así la cobertura total de las personas en tanto se discutía la ley humanitaria. Esta ampliación del plazo la hicimos mediante resoluciones 574 del 18 de mayo y 582 del 7 de junio. Es decir, a partir del 22 de marzo ya las personas podían acceder a la reprogramación y al diferimiento de los créditos con los beneficios ya mencionados, pero dado que la ley todavía no entraba en vigencia y afenecía el plazo de las primeras resoluciones, vimos la necesidad de ampliar ese plazo. ¿Para qué? Para que las personas no se queden sin cobertura durante un tiempo hasta que entre en vigencia la ley. Señoras y señores asambleístas, como se puede observar, la aprobación de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario complementa y refuerza las resoluciones para aliviar la carga de los ciudadanos, que ya se habían tomado con anterioridad, puesto que la ley de manera positiva amplía el beneficio para favorecer la reprogramación de cuotas generadas en ventas a créditos de casas comerciales. Una vez aprobada la ley y dando estricto cumplimiento al artículo 12 de la misma, la Junta emitió las resoluciones del 2 de julio, 587, 588 y también emitió la resolución 589, justamente para atender esta ampliación que está relacionada con la reprogramación de las cuotas generadas en ventas a crédito de casas comerciales. En la resolución 587 se establece la norma para la aplicación del artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario para la reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias con entidades del sector financiero, popular y solidario, bajo control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. En la resolución 588 se incluye la reprogramación de cuotas por obligaciones crediticias con entidades del sector financiero público y privado. En la resolución 589, en tanto, se fija la norma para procesos de acuerdos de reprogramación de cuotas generadas por cualquier tipo de obligación crediticia con compañías sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que dentro del giro ordinario del negocio realizan ventas a crédito. Es decir, estas resoluciones permiten, mediante acuerdo entre las partes, diferir o reprogramar deudas entre clientes y entidades del sistema financiero público y privado, de cooperativas y de casas comerciales que venden a crédito, para lograr los siguientes beneficios: que nadie entre en central de riesgos si es que tuvo que reprogramar o diferir sus deudas, que ninguna persona incurra en pagos de intereses sobre intereses y que ninguna persona incurra en pagos de intereses por mora, que no se cobren costos adicionales por la reprogramación, que además las personas pudieran obtener periodos de gracia. Es evidente que el conjunto de estas medidas, presidente y asambleístas, también requiere de la corresponsabilidad ciudadana de aquellos que sí están en condiciones de cumplir con sus obligaciones sin la necesidad de acogerse a estos beneficios. ¿Para qué? Justamente para dar más margen a aquellas personas que realmente lo necesitan. Señoras y señores asambleístas, en conclusión, las resoluciones 587, 588 y 589 cumplen con lo dispuesto en el artículo 12 de la ley humanitaria, por lo que su ejecución avanza por los canales establecidos en la ley. Adicionalmente, sin perjuicio de que se cumplan los 90 días que determina la norma para que las superintendencias respectivas informen los resultados de la aplicación del artículo 12, la Junta solicitará en los próximos días
un pequeño problema de conexión, por lo que vemos. Estamos pendientes a esta intervención que está haciendo el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, como parte de esta comparecencia y en su calidad de presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, atendiendo además al cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. El economista Richard Martínez está haciendo un recorrido por las acciones que se han tomado para, según dijo, facilitar a los clientes de la banca pública y privada frente a la situación de emergencia que nos encontramos, facilitar, decíamos, los pagos y la reestructuración de las deudas. Durante su intervención ha señalado que una vez declarado el estado de excepción, los bancos ya presentaron sus informes y los planes que tenían para enfrentar la emergencia. Tanto las cooperativas como los bancos deben reprogramar el pago de los créditos para dar un alivio a los clientes. Fue la primera acción, según señaló el economista Richard Martínez. Se indica a esta hora, en este momento, a los asambleístas que se presentan problemas de conexión de origen. Es por eso que todavía no se puede retomar esta conexión con el ministro, quien comparece ante la Asamblea Nacional en su calidad también de presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Como parte de esta intervención, el ministro Richard Martínez ha manifestado que con corte a junio en el sistema financiero privado se han registrado 1.977.246 operaciones de diferimiento de créditos por 10.800 millones de dólares. El 40% corresponde a 22 de las 24 provincias del país, dijo. En el caso de cooperativas de la economía popular y solidaria, son 840.584 operaciones de diferimiento, que representan al menos 6.581 millones de dólares, un 40% del total de la cartera. El 66% de las operaciones se registró en las provincias donde mayor impacto alcanzó el COVID-19, dijo el economista Richard Martínez. En el sector financiero público fueron más de 117 operaciones o millones de operaciones de diferimiento por el orden de los 500 millones de dólares. De ese monto, 311 millones corresponden a la Corporación Financiera Nacional, 116 millones a Banecuador, 72 millones al Banco de Desarrollo y 156 millones a la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias. Esperamos unos minutos para efectos de ver si es posible la reconexión. Agradecemos su gentil comprensión, muy amables. Nuevamente nos hace conocer el prosecretario Javier Rubio que estamos con estos problemas de conexión de origen, se están tratando de solucionar para avanzar en esta comparecencia, que es el punto número 3 en la agenda del día de esta sesión 678, que se retomó a las 16 horas con 52 minutos, con 128 legisladores presentes. Estamos en estos momentos en la comparecencia del economista Richard Martínez Alvarado en su calidad de presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, pero estamos con estos problemas de conexión de origen que se están tratando de solucionar para avanzar en la agenda, una agenda que tiene varios puntos más, y estamos entonces en el tercero de esta jornada. También dijo en esta intervención el economista Richard Martínez que 65 empresas de distintos sectores económicos pudieron realizar diferimientos de pagos, empresas que proveen empleo a cerca de 17,000 personas. Sobre los seguros privados, precisó que en la legislación ya existían aspectos que garantizaban la prestación de los servicios a los usuarios. Ya en conclusión, manifestó que las resoluciones 587, 588 y 589 expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera cumplen con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario y que su ejecución avanza por los canales establecidos en la ley. Esto es parte de lo que ha manifestado ante el Pleno de la Asamblea Nacional bajo esta modalidad
virtual el economista Richard Martínez Alvarado, presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, quien ha comparecido en cumplimiento del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para combatir la crisis sanitaria derivada del COVID-19. Así es, al iniciar su intervención, el economista Richard Martínez dijo que las acciones fueron tomadas casi de inmediato una vez que se declaró el estado de excepción para facilitar la situación de pagos de los clientes tanto de la banca pública como de la banca privada, y que para ello se establecieron planes y reestructuración y refinanciamiento de deudas en los que señaló se le solicitó a los bancos que no incluyan intereses por mora. Estamos entonces atendiendo la comparecencia del economista Richard Martínez Alvarado, pero claro, una vez que se supere este problema de conexión de origen que ustedes pueden ver, está ahí el anuncio, digamos, en sus pantallas, y que nos hizo conocer también el prosecretario general temporal de la Asamblea Nacional, el doctor Javier Rubio. Estamos tratando de solucionar, dijo, estos inconvenientes para poder avanzar con la agenda que tiene varios puntos más que tratar en esta jornada, la 678, y ahora estamos en el punto número 3. La jornada inició hoy en la mañana con el punto número 1, que es como corresponde. La señal, por favor. Sí, ahí Presidente, de acuerdo al informe técnico que he recibido, no ha sido posible restablecer la conexión con el señor ministro Richard Martínez. Vamos a seguir intentando, que creo que mientras estaba ya por concluir. Procedamos con el siguiente punto hasta mientras, señor secretario, y si ya tenemos conexión podemos reintegrarnos a este punto nuevamente. Bien, allí la indicación del señor presidente de la Asamblea Nacional. Avanzamos con el siguiente punto en la agenda. Conocer y resolver el informe sobre la solicitud de amnistía a favor de 20 líderes indígenas y miembros de la comunidad de San Pedro del Cañar, aprobado el 8 de julio del 2020 por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Se avanza entonces al